tengo el honor en este instante también otra chilena que nos acompaña por segunda vez en este seminario internacional de productividad y sostenibilidad y que en realidad no la conozco personalmente, pero ese es un pendiente que tengo, ese es un pendiente que ya lo tengo trazado de poder ir a Chile, poder conocer a Joyce Veloso, porque en realidad nos tiene mucho para enseñarnos, tiene mucho para transmitir y es una eminencia en estos temas de enagrama, en estos temas de coach. Joyce es ingeniera especialista en finanzas, diplomada en gestión en recursos humanos de la Universidad de Chile, es magíster en dirección de personas de la Universidad Adolfo Ibáñez, coach certificado de la Comunidad de Coaching Internacional ICC, doctora en desarrollo inclusivo y sus rentables de la Universidad de Loyola y de Andalucía. Y yo le hacía seguimiento a Joyce mientras que ella iba haciendo su doctorado y yo me le quito el sombrero a esta mujer. Esta mujer estuvo enferma, ha pasado por una cantidad de retos, pero ella ahí, firme con su doctorado, con su tesis doctoral. Y para mí es un placer el día de hoy presentar a Joyce. Joyce, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Andrea? Qué gusto estar aquí contigo, cerquita, a pesar de la distancia. No te estoy viendo, no sé si Ah, tienes, ya sé por qué no me ves. ya, Cierro la ahora cámara por sí. las espías internacionales mundiales. La inteligencia artificial no controla. Totalmente, sí, totalmente. Joyce, un abrazo gigantesco. Espero que estés muy bien y me agrada tenerte en este espacio nuevamente porque nos traes un tema muy importante y es el mundo del liderazgo sostenible con Bani. Y yo sé que tú vienes trabajando muy fuerte en estos entornos cambiantes que ya van, todo el tiempo van cambiando, cambiantes y van cambiando de forma rápida. Así que bienvenida a este espacio, Joyce, y el público es tuyo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad es que, como siempre yo digo, tú tienes la capacidad a través de Podetex y de liderar, traer temas que son interesantes, que son novedosos y que a la vez nos traen ocupados. Porque esta misma semana no he parado de trabajar con grupos ejecutivos justamente todos estos temas, porque hace 4 o 5 años atrás hablábamos del BUCA, del BICA, después pasamos a hablar del RUP y hoy día es el BAN. Y la verdad es que el mundo está muy funny, está muy frágil, está todo muy cambiante y tenemos que estar atentos a justamente lo que está sucediendo y como líderes hacernos preguntas poderosas como, bueno, ¿y estoy preparado? ¿Y qué me falta? ¿Y qué competencias tengo? ¿Y qué es lo que me está pidiendo el mundo en términos de lo que es el tema de las competencias, habilidades, liderazgo para seguir adelante y pasar por las distintas situaciones? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora va a ser que voy a compartir mi pantalla para mostrarles justamente parte de la presentación que les tengo a ustedes y por supuesto vamos a ir revisando qué es lo que significa este concepto de el BANI y el liderazgo en estos tiempos. Eh, Tú me dices si se ve la pantalla para poder comenzar tranquila. No sé, Andrea, si tú la ves. Sí, está ya, en este momento se encuentra, estás haciendo ya presentación. Estoy compartiendo. Perfecto. Entonces, nos encontramos con que el gran paraguas que tú propusiste tiene que ver justamente con el mundo de la productividad en un entorno BANI. Y a mí me parecía muy atingente acompañar justamente este proceso a través de contarle a la gente qué es el concepto de este nuevo liderazgo en el mundo BANI. Porque efectivamente el liderazgo está cambiando y ya los líderes, incluso post pandemia, ya no son los mismos y el entorno ya no necesita el mismo tipo de liderazgo. Por lo tanto, nos encontramos con que estamos enfrentando, bajo la propuesta de Podetex, de alguna manera, esta conversación hoy día con respecto al nuevo liderazgo y, por supuesto, preguntándonos qué es lo que necesita entonces la gente, cuál es el tipo de liderazgo que hoy día se está buscando y cuál es el que hoy día está generando de alguna manera
cambio, una mirada diferente, etcétera. Por lo tanto, parto por un paso más atrás, y es el paso de la diferencia entre compliance, sustentable y sostenible, que es clásico que la gente no sabe cuál es la diferencia entre estos dos aspectos, y el tercero, que yo lo agrego siempre, que es el que tiene el concepto del compliance. Por lo tanto, importante de que los tengamos a la mano, porque es justamente el origen de este liderazgo que hoy día vamos a comenzar a compartir. Si nosotros miramos aquí, nos encontramos con un paisaje que para muchos de nosotros en los distintos países que puedan estar escuchando esta grabación, o sea, este en vivo y después esta grabación, nos vamos a encontrar con que tenemos un árbol verde por un lado, con un recuerdo a lo mejor de cuando nosotros éramos más pequeños, y por el otro lado tenemos un sector industrializado con un suelo seco, quebradizo, y esto en ningún país es ajeno. Unos más, otros menos, tenemos esto al frente. Y como el ser humano fue así de torpe por muchos años, ya vamos a ver cuántos años, lo que está sucediendo hoy día es una consecuencia de acciones, es una consecuencia de liderazgos, es una consecuencia de inconsciencia, que nos lleva de alguna manera a esta cascada de palabras relacionadas con el cumplimiento, que es el famoso compliance, lo sustentable, que requiere normas y reglas, y lo sostenible, que es el ideal hacia donde debiéramos caminar. ¿Se ve bien hasta aquí, Andrea, cierto? Sí, señora, todo muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, aquí vamos con otro paisaje. ¿Cuándo se inicia la revolución industrial? Más o menos se plantea que entre el 1770 y el 1840 se inicia la revolución industrial a nivel del mundo, y han transcurrido hasta el día de hoy más o menos 263 años, en donde impajaritablemente hemos hecho cosas con el mundo, hemos hecho cosas con el planeta, hemos hecho cosas con nuestros equipos de trabajo, hemos hecho cosas con las mujeres a nivel del liderazgo, hemos hecho cosas con los niños. Por lo tanto, esta panorámica que yo les estoy mostrando no es una panorámica nueva, y detrás de esta panorámica ha habido líderes, líderes gubernamentales, líderes de ámbitos legales, líderes de empresa, que con desconocimiento tal vez al inicio explotaron desde el ambiente en torno hasta las relaciones. Por supuesto, esto empieza a llevar, ya entre el 1800, 1900, empieza a llevar hacia un cambio de mirada en donde deben empezar a aparecer normas legales a nivel mundial para empezar a proteger algunos aspectos. Algunos de ellos, por ejemplo, el trabajo, el concepto del voto, el concepto de la opinión, las creaciones de sindicatos, el concepto relacionado con la producción y la productividad a nivel mundial, los desechos. Sin embargo, entre el 1800 y el 1900 era incipiente. Estábamos recién partiendo ciertas conversaciones que tienen que ver con escuchar al trabajador en cantidad de horas que necesitaba trabajar, en observar hacia dónde se iban los desechos, por ejemplo, de un proceso químico, y nos encontramos con que efectivamente el mundo tuvo, tal como lo dice aquí, 263 años hasta hoy día para poder contaminar, desechar, manipular, y estamos hablando desde recursos hasta relaciones humanas. Porque en este minuto quiero mezclar, dado la propuesta de Podetex, de hablar del concepto de la productividad, la producción, quiero también mezclar de que detrás de la productividad y producción a nivel mundial estamos los seres humanos, y estamos los líderes, y estamos los que queremos cambiar o mejorar el mundo. Y por supuesto, también estuvo la ceguera de muchísimas organizaciones que han provocado justamente parte de lo que está sucediendo hoy día. A razón de de ese uso exacerbado de los recursos y de una manera indiscriminada, nos encontramos con que aparece por primera vez el concepto de el compliance. Y se habla, tal como dice aquí, que el origen del compliance nace
más o menos moderno a inicios del siglo XX, con la creación de las agencias públicas de seguridad en Estados Unidos, con la Agencia de Medicamentos y Alimentos Food and Drug Administration, creada en 1906. ¿Por qué? Porque nos empezamos a encontrar con que hoy día, por ejemplo, 2023, podría sonarnos doloroso que se haga experimento de medicamentos y o de de cosméticos sobre animales. Pero esto era muy común en el comienzo del siglo. Era muy común de que existiera una intervención sobre monos, perros, conejos, y ni hablar de las ratas, que hasta el día de hoy las ratas siguen siendo uno de los formatos de animales de experimentación que tenemos más comúnmente a la mano y que seguimos sabiendo que existen. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que es el concepto de el compliance, aparece, tal como dice aquí, con leyes, estándares y regulaciones, inicialmente con respecto a temas de impuestos, pero después tiene una transformación hacia elementos relacionados con todo lo que tiene que ver con estos carteles de empresas que de repente quieren subir o bajar los precios, conspiraciones, que uno dice hoy día conspiración, pero son acuerdos que tienen algunos lugares. De hecho, incluso se habla de que en Estados Unidos, ya a comienzos del siglo, comienzan a hablarse de las primeras leyes de compliance a razón de la mafia italiana y la venta del alcohol. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el ser humano necesita un área de compliance? ¿Por qué el ser humano necesita regulaciones? ¿Por qué necesita tener estándares y leyes? Y aquí yo te pregunto, Andrea, a ti, y no sé si habrá alguien más que quiera participar. ¿Por qué se te ocurre a ti que existe justamente o existe la necesidad de tener un compliance a razón de esta panorámica que estoy contando? Pues yo estoy escuchándote atentamente y a medida que tú ibas hablando, decía, claro, ahí está la respuesta a por qué hoy en día tenemos tanto control para que a partir de una selección de contratistas, estaba pensando un poco en la vida como empresarios cuando estamos haciendo, ingresando a nuevas oportunidades de negocio, a nuevas empresas que nos empiezan a hacer una serie de preguntas que debemos enviar una cantidad de documentación y enlazo lo que tú estás diciendo y es listo, claro, nos ven, están creyendo en un proceso, en una consultoría, en una formación, pero detrás de eso que estamos presentando, ¿qué tan riesgoso podemos llegar a ser para la ética de una organización? Entonces, creo que entendí muchas cosas. Sí, y qué tan bueno pudo haber sido otro ser humano, otra consultora hacia atrás, para salirse de las normas y las reglas que hoy tenemos que nosotros, entre comillas, mostrar nuestra prueba de la blancura, como se podría decir. Porque efectivamente algo se hizo mal hacia atrás en el pasado que hace que hoy tengamos que tener normas, reglas, estándares, normas ISO, normas HACCP, normas. Fíjate, estamos llenos de normas por todos lados en producción y estamos llenos de normas, ni hablar en minería, en sustentabilidad, en el tema agrícola, porque resulta de que antes el insecticida que le ponía a lo mejor a una planta daba lo mismo cuál era. Y si después se comía la persona la manzana y tenía veneno, nadie se daba ni cuenta ni hacía la trazabilidad. Entonces, el compliance aparece a razón de esto. Normas legales, normas tributarias, acuerdos escondidos que hacían los empresarios, ventas ilegales, y a pesar de todo esto, el ser humano sigue encontrando cada vez más espacios para pasar por encima del compliance. Entonces, esto, y gracias Andrea por permitirme en el fondo tener este pequeño diálogo, va a ir pasando y nos vamos a ir dando cuenta de que el compliance nace a razón, las regulaciones nacen a razón de que pasamos a llevar absolutamente todas las normas humanas, ecológicas, sistémicas, de acuerdos, etcétera. Entonces la gente hoy día se pregunta, dice, pero ¿por qué tenemos que tener un área de cumplimiento? Bueno, porque hoy día todavía hay gente que maltrata a otros dentro de las compañías y no le importa. Entonces hay un teléfono rojo que le dicen algunos
que llamas directamente hacia la casa matriz, que puede estar a veces en Estados Unidos, en Europa, en distintas partes de América Latina, en donde tú puedes hacer de alguna manera una denuncia anónima. Porque efectivamente todavía hay gente que no entiende que el ser humano es un ser humano, que hay que tratarlo bien y que es un colaborador. Por otro lado, ¿existen los acosos sexuales? Sí, existen, todavía existen. Alguien que te invita, te ofrece un cargo para poder acceder a algo mejor, pero eso tiene que ir con un, como diríamos acá en Chile, con pisco sour, en México dirían con un tequila, en Colombia a lo mejor dirían con un ron. Entonces, la pregunta es, ¿por qué existe el compliance? Porque todavía pasamos a llevar normas y reglas. La pregunta es, ¿son solo los colegas los que pasan a llevar normas y reglas? No, pues también son líderes. Entonces, cuando estamos hablando de un liderazgo que se enfrenta al banning, pero que también es sostenible, vamos a llegar a eso, nos vamos a dar cuenta que el concepto del compliance toma relevancia a nivel mundial, porque hemos pasado a llevar normas y reglas en las relaciones, en la ecología, en la productividad, etc. Ahora, ¿qué es sustentable? Y aquí también hay un enredo, Andrea, de definición y de confusión. Voy a arreglar aquí para que se vea mejor la definición de confusión de qué es sustentable para las personas, porque las personas confunden la mezcla entre sostenible y sustentable y creen que es lo mismo. Y también lo mezclan con circular. Y no es lo mismo. Sustentable, tal como aparece aquí, consiste en un crecimiento regulado que contiene normas, medidas, políticas sociales para encaminar de manera eficiente los recursos del planeta Tierra. Este tipo de desarrollo satisface las necesidades actuales de todos los habitantes del planeta sin comprometer los recursos del futuro. Es decir, fue tanto lo que explotamos el planeta a un punto de que eventualmente hay zonas que tenemos alto nivel de contaminación, que vino la norma, la regla, la ley, el compliance, y dijo, señores, ya no podemos seguir así. Por lo tanto, los países comienzan de a poco a acompañarse de energías, por ejemplo, renovables, limpias. ¿Y hay discusión con eso? No hay ninguna discusión. No podemos tener discusión, porque efectivamente, si nosotros entráramos en el concepto de la discusión en estos temas, sería una locura, porque es absolutamente natural y razonable, a partir del análisis que se hace de la explotación anterior, de la falta de normas y de reglas, en donde efectivamente nos damos cuenta que hoy estos sistemas son necesarios, son requeridos y tal como dice aquí, satisface las necesidades actuales de todos los habitantes del planeta sin comprometer los recursos del futuro. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo efectivamente nosotros nos enfrentamos a lo sustentable? Bueno, nos enfrentamos a lo sustentable porque estamos respetando normas y reglas en las que todos estamos de acuerdo. ¿Puede sostenerse esto solo? No. De hecho, esa es la característica que tiene lo sustentable, es algo en lo que nos pusimos de acuerdo. Pero basta con que alguien rompa un acuerdo para que deje de ser sustentable. Lo sustentable requiere un acuerdo regulado, o sea, se requiere la norma, la regla, se requiere los cumplimientos o compliance en inglés. Hasta aquí espero que desde el punto de vista de la sustentabilidad comprendan que cuando hablamos que algo es sustentable es porque se adjudicó, se sumó a las normas y las reglas en ese tema. Por ejemplo, desechos en minería. Por lo tanto, se ajusta a norma y a regla en sustentabilidad, que es sustentable porque se apega en esos elementos para esa producción. Eventualmente lo está haciendo bien y eventualmente también podemos considerar que ese tipo de empresa podría estar no ajustándose en alguna otra cosa, sí, pero en eso, en donde levantó la mano y dijo me ajusto, lo está cumpliendo. Vamos ahora a lo sostenible. Andrea, te vuelvo a preguntar a ti y ahora te pregunto mirando solo el paisaje. ¿Qué te parece este paisaje? Bueno, yo soy amante de la naturaleza, me encanta el verde, me encanta.
el olor del campo, me encanta los animales y ese conjunto de colores que solamente se puede ver en la naturaleza. Es una mezcla maravillosa. Entonces me encanta. Bueno, da tranquilidad, ¿cierto? Da sensación de que esto se va a morir, si lo estás mirando así como está ahora en este minuto. Depende de qué, hacia dónde lo veo. Si veo la montaña verde, digo, ok, está verde, de pronto es sinónimo de que todavía hay vida, pero cuando veo el paso, la carretera y al fondo alcanzo a ver como no sé si sea el contraste de las nubes o de pronto es algún tipo de emisión, no lo sabría, No, es una está en montaña. peligro. Ok, no, yo creo que en este instante, por lo que veo, es todavía un lugar que no ha tenido una intervención tan profunda como lo que vemos hoy en día, ¿no? Del ser humano. Y desde el punto de vista de, fíjate que pasó un auto, pareciera, porque están marcaditas ahí como un caminito, un sendero. ¿Se ve en peligro Sí, hasta este minuto lo que se logra ver? sí, ya creo que el hecho de que ingrese el hombre a este tipo de lugar, pues lo pone en peligro. No sabría decirte si es inminente, si va a ser pronto, pero creo que el hecho de que ya como humanos lleguemos a un sitio y ahí entra el comportamiento, no se sabe si lo va a cuidar o por el contrario va a invadirlo de forma abrupta. Creo que ahí me deja esa pregunta. Bueno, y esto es sumamente importante, y gracias, Andrea, porque aquí viene la otra pregunta. Bueno, y entonces, ¿qué es la diferencia con lo sostenible? Lo sostenible es justamente lo que dice que hablamos de un tipo de desarrollo que se puede mantener por sí mismo, que tal como dice aquí, donde no se van a ver afectados los recursos del planeta. Yo puedo pasar con mi automóvil por el sendero que marqué, pero no por cualquier lado. Voy a construir en este pedacito, pero no en cualquier parte. No voy a intervenir el espacio, no voy a botar basura en cualquier lugar. O sea, voy a tener una conciencia total en donde ese lugar se va a autogestionar con mi gestión también y donde yo voy a ser capaz de hacer compost a lo mejor y botar mis basuras reciclables, orgánicas. Las plásticas a lo mejor las llevaré para conformar a lo mejor un tipo de construcción con el plástico en donde haga a lo mejor algún espacio para guardar cosas. Tal como dice aquí, este tipo de desarrollo no precisa una intervención humana o exterior, ya que puede sostenerse de manera autónoma. O sea, cuando nosotros acompañamos un espacio o un medio en donde se autopercibe, donde se autorrecicla, donde es capaz de crearse a sí mismo, donde es capaz de regenerarse sin la necesidad de intervención mayor de una norma, una regla, estamos hablando de algo sostenible. Y les voy a mencionar un ejemplo muy sencillo al día de hoy, en donde efectivamente nos encontramos con que existe algo que hoy día está sucediendo y donde casi no vamos a necesitar intervención. ¿Se han dado cuenta los chiquitos de 10, de 8, de 14, el respeto que le tienen, por ejemplo, al mundo gay o al mundo de las lesbianas? Y que cuando uno les dice, oh, es gay, muchos de ellos dicen, ¿y qué? ¿Se fijan que eso es sostenible? No necesitan una norma ni una regla como nosotros, que nos tuvieron que poner una cuota de inclusión en algunos países para incorporar al mundo LGTBIQ+, plus, ta, ta, ta. A nosotros nos tuvieron que poner una norma. Se habla de inclusión. Tuvieron que salir a las calles, hacer marcha. O sea, nosotros somos, a nivel de ese lenguaje, sustentables, porque tuvimos que tener una norma y una regla externa para que se incluyera algo que debiera vivir solo. Sin embargo, los chiquitos hoy día no necesitan tener una norma ni una regla. Ellos solitos ya lo conversan, ya lo dicen y lo encuentran normal y es de respeto. No es tema. Eso es algo sostenible cuando nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿y cómo se viene el mundo? ¿Sostenible? ¿Sustentable? Y aquí uno se puede empezar a dar cuenta incluso en tu propia vida. ¿Tengo una relación de pareja sostenible o sustentable?
porque es sustentable si tengo que ponerle normas y reglas a mi marido o a mi esposa para conversar, deja el celular, juntémonos, ojalá salgamos una vez a la semana, ¿te parece? Eso es una regla. Por lo tanto, nuestra relación ahí parecería que está más sustentable. Sin embargo, ¿qué queremos nosotros, a qué queremos llegar? A ser sostenibles, ¿no? En donde no tenga que existir una norma y una regla y encontremos normal dejar el celular al lado cuando conversamos, tener una salida rica una vez, dos veces a la semana, etcétera. Entonces, la diferencia entre sustentable y sostenible es que sustentable requiere una norma y una regla. En el sostenible, ya el sistema por sí solo es capaz de autorregenerarse, crecer y mantenerse. Por lo tanto, ¿qué es lo que es el famoso liderazgo sostenible? ¿Y cómo se enfrenta a este mundo de Bani, que ya lo vamos a ver? El liderazgo sostenible requiere que el chip del líder empiece a cambiar. ¿Y cómo debiera comenzar a cambiar? Se debiera empezar a preguntar, ¿cómo está su empatía hoy día? ¿Cómo está su escucha, su capacidad de escuchar a los demás? ¿Poner en el centro a las personas es relevante para mí o sigue siendo la productividad? ¿Sigue siendo el objetivo? ¿Qué transparencia tengo con la gente? ¿Qué humildad es con la que estoy enfrentando tal vez mis errores o los cambios o las mejoras? ¿Estoy siendo colaborador? ¿Soy coherente entre lo que digo y lo que hago? Si le digo a la gente sea transparente, pero yo no lo soy en un informe y me lo están viendo. ¿Tengo capacidad de aprender y desaprender? Porque técnicamente una capacidad es la de aprender y la otra es de decir, mira, esto estuvo bien, ya no, que es una capacidad también que de alguna manera el mundo del liderazgo sostenible está solicitando. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva este tema del liderazgo? Nos lleva a preguntarnos como competencias personales a las que vimos anteriormente y a desafiarnos hacia objetivos como el autoliderazgo. Ya no necesito tantos líderes. De hecho, con mucho dolor les debo decir que hace una semana atrás al mundo entero se le cayó el Dalai Lama. Porque siempre estábamos buscando las generaciones que hoy día tenemos 40, 50 y más a un líder. Veníamos de un mundo que miraba líderes. Hoy día pareciera, y la lección más grande la dio justamente lo que sucedió con el Dalai Lama a nivel mundial. No quiero ni hablar de las iglesias, la pedofilia. Pareciera que hay un autoliderazgo que tenemos que levantar, que despertar, y es con nuestra mejor versión. Ir detrás del propósito, ir detrás de, bueno, ¿y cuál es mi propósito en la vida? No solo estar aquí, marcar una pauta, producir, vender, no, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo dentro de esta organización? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué puedo dar yo por esa gente? Ser inclusivo. Estamos hablando de razas, estamos hablando de hombres, mujeres, estamos hablando de comunidad LGTB, estamos hablando de inmigrantes, estamos hablando que la inclusión son millones de cosas, las personas con discapacidad y distintas discapacidades. Tener un negocio responsable o hacer en el pedacito que me corresponde es de ese negocio algo responsable. Tener una apertura al cambio, que ya lo vimos anteriormente como competencia, y por supuesto una orientación al bienestar. Por eso esta chica está así meditando, porque también tenemos que tener espacios de bienestar personal y también acompañar a las personas a sus propios espacios, acompañarlos. No digo hacer las cosas con ellos, sino que invitarlos a que también lo hagan. Por lo tanto, el entorno Barney nos dice, peaceful, anxious, nonlinear, incomprehensible. ¿Qué quiere decir esto? Que el entorno está cada día más frágil, más ansioso, más no lineal y más incomprensible. Sin embargo, con las competencias que acabamos de ver, sí podemos enfrentar este mundo de otra forma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que con empatía, quiere decir que con escucha, con poner en el centro a las personas, con transparencia, humildad, colaboración, coherencia, capacidad de aprender y desaprender como competencia, podemos enfocarnos claramente hacia fenómenos que hoy día nos está pidiendo el liderazgo. Autoliderazgo, no espere que le vengan a decir todo. Tenga un propósito en la vida, no se levante como zombie cada mañana. Sea capaz de incluir. Tenga un negocio que sea responsable o acompañe negocios responsables. Pregúntese antes de entrar a cualquier empresa. Sea abierto a los cambios.
porque van a seguir apareciendo. Y por supuesto, fomente su propio bienestar y el de los demás. Brisson nos lleva a crear una cultura de resiliencia, donde seamos capaces de pararnos ante lo quebradizo y afrontar situaciones que están volátiles. Hoy día está todo muy volátil. Anxious, la ansiedad, incentiva la empatía entre las personas porque a la gente le están pasando cosas. Después de la pandemia quedó más claro que nunca. No rechace, no juzgue, acompañe. Hoy día alguien es capaz de decirte, perdón jefa o jefe, no voy a ir porque se me enfermó el gato. En nuestra época, los cuarentones y cincuentones de acá de la sala, decíamos que se nos enfermaba el hijo y nos costaba. Hoy día los chicos dicen se me enfermó el gato y falto a trabajar. Entonces, ¿se fijan por qué hablo de que el mundo está ansioso, está quebradizo, está cambiante? ¿Sí o no? Non-lineal, fomentar la capacidad de que cada persona sea capaz de no pensar lineal. Porque si estamos pensando en lo lineal, nos vamos a morir porque esta cuestión está cambiando. Ayer escuchaba que acá en Chile llegó la famosa gripe aviar y que una compañía ya contó que había tenido que matar más de 500.000 de pollos, lo que significa que el huevo va a tener aumento de precio y que obviamente la industria de los pollos, de las aves, se va a ver afectada. Si pensamos en forma lineal, no vamos a avanzar. La idea es que hoy día pensemos en forma no lineal, creativa, innovadora, atrevernos. Y por último, lo incomprensible, hacerlo más comprensible. Tener una capacidad de análisis de aquellas variables que no tomábamos. Y hoy día será el aceite de Rusia, la guerra con Ucrania, será el COVID, será la gripe aviar, tomar variables que antes no considerábamos. Por lo tanto, esto nos invita a, yo traje un test de liderazgo que lo voy a dejar evidentemente a disposición para que lo hagan. Tiene 5 preguntas y tiene 2 puntos cuando le apunten a la pregunta adecuada. La primera es cuál de estas afirmaciones consideras que es la más acertada. Tiene 2 puntos cada una. La inteligencia emocional es gestionar la emoción desde la calma. B, inteligencia emocional es identificar las emociones propias y ajenas y comprender de qué manera influencian la toma de decisiones. Y C, inteligencia emocional es saber automotivarse. En la pregunta 2, el clima laboral es responsabilidad de los integrantes del equipo, las condiciones de espacios de trabajo, los espacios institucionales, el contexto, los directivos, todo lo anterior, otro. Se las dejo ahí. 3, un colaborador ha fallado en una tarea. Tú, A, se lo enseñas con seguridad después de todo su trabajo. B, evalúas la importancia de la falta y se lo haces notar teniendo en cuenta los hechos. C, lo haces tú, no quieres entrar en conflicto. 4, una y otra vez encuentras resistencia a la dirección frente a los cambios que propones desde tu gestión. Entonces, A, intentas comprender el porqué de su resistencia y buscas conectar desde ahí. Sabes que tu propuesta es buena y exploras distintas maneras de hacerlo. Decides no navegar a contracorriente y esperar el momento propicio. Y 5, tienes que sumar colaboradores para tu equipo. ¿Cómo los evalúas? ¿Por su currículo, hoja de vida? ¿Por su manera de enfrentar ciertos desafíos? ¿O por su presencia y desempeño en redes sociales? Las respuestas, las que las quieran, me las piden por interno, ya les voy a dar todos los datos para que me contacten. Es un test de liderazgo bastante sencillo, no tiene mucho de profundo, pero sí nos pone a prueba cómo estamos enfrentando hoy día la sostenibilidad y, por supuesto, cómo estamos enfrentando nuestros cambios personales en función de lo nuevo que está apareciendo en el medio. Para finalizar, les quiero contar algunas de las novedades que por lo menos nosotros por acá, por Human Capital, estamos implementando con Ejecutivo. Esto fue una imagen, la de la derecha ayer y la de la izquierda hoy día, en donde estamos trabajando con juegos de cartas emocionales para trabajar con estos tomadores de decisiones. Los dos grupos están viendo gerentes de primera línea y que efectivamente les llevamos lo que nosotros le llamamos nuestro juego emociones y palitos, porque son estos palitos que están dando vuelta por todas las redes de los memes y donde estamos trabajando con las emociones, lo hicimos con inteligencia emocional. Hubo diseño aquí, por supuesto, en Chile de aquellos memes que no estaban para que las emociones los acompañen y los ejecutivos puedan hablar de esto, porque esto tiene mucho que ver con mi emoción, con lo que siento, el propósito, los valores, lo que estoy dispuesto a cambiar, lo que no, y por supuesto, con las emociones que voy sintiendo en este proceso. Desde esta mirada, yo siempre invito a que juguemos con las emociones, que conversemos del liderazgo, que nos acompañemos sin miedo, porque los cambios de Vania están provocando mucha ansiedad. Y si no hablamos de la ansiedad, que es una emoción que está encubierta
con el miedo, difícilmente los ejecutivos van a poder enfrentar esta fragilidad, estos cambios, esta innovación. Aquí dejo, Andrea, mis datos para los o las que quieran saber los resultados del test y preguntarte si tú quedaste contenta, si hay algo con lo que te pueda ayudar con alguna pregunta. Me encantó, Joyce. Me parece, a mí me encanta en realidad cómo conectas todos estos entornos tan cambiantes desde la naturaleza, desde ese mindfulness, desde ese liderazgo para poder comprender y algo que también tú eres líder en todo ese proceso de inclusión, ¿no? Porque no es, esos procesos de inclusión no son tan fáciles y hay líderes que que le cuesta esos procesos de entender que hay personas diferentes y que no por eso no tienen la capacidad para poder desempeñarse en alguna labor, en alguna actividad. Y eso creo que es algo súper importante a tener en cuenta en este nuevo entorno, Vani. Yo quisiera preguntarte, y sé que estoy cambiando de tema, pero sé que tú eres una persona que has trabajado mucho los enneagramas y me han escrito por interno que ven páginas, ven tus redes y encuentran sobre los enneagramas, pero nos gustaría que nos contaras qué es y cómo aporta esta herramienta a estos entornos, Van. Tremenda pregunta y qué bonita. Muchas gracias por hacérmela. Mira, el enneagrama lo que nos permite es justamente entrar en un individuo en donde se empieza a preguntar sobre su estructura de personalidad. Y desde el modelo que yo trabajo, cuando tú identificas de las 9 estructuras que trae el modelo, la tuya, que normalmente es una, yo lo que hago es invitar por medio del coaching a que otra más te atreves a incorporar y a seguir explorando. Para este Bani, para que en el fondo enfrentes el mundo con innovación, con no siendo quebradizo, al revés, parándote. ¿Qué es lo que digo yo? Si usted se descubrió en su estructura, por ejemplo, imagínate que es la profesional, la de la imagen. Ok, además de ser profesional y de imagen, ¿qué más le gustaría incorporar hoy día de nuevo? ¿Por dónde se atreve a quebrar este Bani de su vida en su propio liderazgo personal? Entonces, ¿qué empezó a explorar a través del coaching con mi modelo? Después de que descubrió su estructura, bueno, vamos incorporando cosas nuevas que le permitan pararse de una manera novedosa, que le permitan explorar a lo mejor elementos que usted no sabe explorar. Por ejemplo, la paz. Al profesional, por ejemplo, le cuesta mucho estar en calma. ¿Por qué? Porque su esencia es ser profesional, estar en el hacer, tener la agenda llena, estar en las actividades. Por lo tanto, por ejemplo, cuando tú le dices, oye, y explorar la paz, que es otra de las estructuras, te dice, ay, sí he pensado en tomar clases de yoga. Entonces, es divertido porque primero se enfrenta a algo que no usa habitualmente, pero segundo, empiezan a explorar algo que les empieza a dar a veces el motivo, el por qué estoy acá. ¿Qué significa explorar ese espacio que no me atrevía? Y de alguna manera empezar a usar esos aspectos que en la gráfica a lo mejor no estaban ni por lógica ni por materia académica unidos, me empiezo a atrever a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Ese personaje empieza a ser un líder extraordinario porque se empieza a explorar en cosas nuevas, se atreve a usarlos con conciencia y por supuesto con innovación. Entonces yo uso mucho, mucho el tema del enneagrama, a la gente le encanta porque les permite tener un espacio de conversación, incluso de complementariedad con los demás. Los líderes típicos que me dicen, partamos, me dicen los talleres, viendo nuestra estructura de personalidad. Ya les digo yo, pero no sacan nada con saber cuál es la de ustedes. Aquí lo importante es el respeto y la inclusión por el otro, de la otra estructura, de las diferencias. Y bueno, y cómo vamos a ir complementando. Gracias, de verdad, yo hice que es para mí un placer, un honor poderte tener aquí en nuestra casa, si sea virtual, es nuestra casa. Te envío un abrazo gigantesco desde aquí, desde Colombia hasta Chile. Y como lo dije a la presentación, yo tengo un viaje pendiente a esas tierras y lo primero que voy a hacer es contactarte porque quiero conocerte, tomarnos un café y poder explorar tantas herramientas desde el coaching, de este enagrama que ha sido abanderada, tú siempre has sido una persona líder en Latinoamérica en estos procesos desde tu organización y qué interesante poder conocer
presencialmente todo lo que haces. Muchísimas gracias una vez más y bueno, síguenos todavía en esta transmisión porque todavía estamos a media marcha, todavía nos queda cuatro conferencistas más. Perfecto, un abrazo Andrea, saludos por Colombia y ya nos veremos por Chile. Así es. Abrazo, Bueno, chao. chao.